Buenas tardes, apreciados amigos de los 6 continentes de habla hispana. Queremos en esta hora analizar la historia sagrada. Lógicamente que esta historia tenemos que dividirla en varias partes, pero hoy empezaremos con la parte número 1 de la historia del sábado. Queremos orar, querido Dios, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu cuidado. Gracias por estar con nosotros, por dirigirnos a través y por medio de tu Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra y rogamos que tú nos ilumines en esta tarde preciosa. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es impresionante cuando nosotros estudiamos la historia de la semana. El originador, el creador de la semana fue Dios. Cuando Dios observó a este mundo, estaba desordenado y vacío. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el versículo 1 del primer libro de la Biblia, llamado Génesis, en hebreo Geneseus, el principio de los orígenes de la creación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo solamente nos indica quién es el gran creador. En el principio, al inicio, al comienzo de la historia de este mundo, Dios creó, formó, equipó, estableció, ordenó todas las cosas. Y procedió a crear cada día, de acuerdo a su sapiencia, las cosas que Adán y Eva necesitaban para la subsistencia. Al llegar al sexto día, entonces Dios, juntamente con Jesús y el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero ya en el versículo 1 del capítulo 1 lo expresaba implícitamente cuando dijo, en el principio creó Dios. En hebreo la palabra Dios se pronuncia Elohim. Elohim es una palabra plural que abarca la divinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego cuando ya la Biblia menciona hagamos, está hablando de la divinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios, como creador del mundo y como creador de la especie humana, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dios conserva de cada ser humano
el código genético en la creación. Por consiguiente, Dios es el gran artífice de la creación de la especie humana. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: hagamos al hombre, creamos al hombre a nuestra imagen, lo hizo el viernes. Cuando el hombre existió, él no vio el primer día, que era domingo, no vio el segundo día, que era lunes. Ningún día en aquel entonces tenía nombre. Solamente había 2 días que tenían nombre específico. El sexto día de la creación, cuando Dios formó al ser humano conforme a su imagen y semejanza, era el sexto día, es decir, era el viernes. Y Dios terminó la creación el viernes, y el séptimo día, que la Biblia le da nombre propio, el Shabbat, el descanso, el sábado, el día del Señor. Entonces Dios procedió a hacer ese día, ya que en ese día Él termina la obra de la creación. Y cuando terminó de crear todo, dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, y fueron acabado el ejército de ellos. Creó Dios el cielo, la tierra y todo lo que existía. Y acabó Dios en el día séptimo, en el Shabbat, en el sábado. La semana que Dios creó era de 7 días. Y entonces la Biblia dice: y bendijo Dios el día sábado y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Esa es la historia de este mundo, y es la historia del sábado, con el gran originador y el artífice constructor ideador de todo lo que existe. Llegando ese día, Dios, Jesús y el Espíritu Santo y los ángeles, serafines y querubines llegaron para reverenciar a Dios en la inauguración de este planeta en construcción. Le estaban traspasando el derecho de este mundo como mayordomos a Adán y a Eva, porque Eva también fue creada el sexto día. Dios, y cuando la Biblia habla de Dios, está hablando de la divinidad, está hablando de omnipresente, de omnisapiente, de omnisciente, de todopoderoso, el que todo lo puede, todo lo hace y es todo en todos. En ese momento, Dios, y cuando decimos Dios estamos hablando de la divinidad, le enseñó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, en un mundo sin pecado, cómo se debía guardar el sábado. Pero antes de enseñarles cómo se debía guardar el sábado, el viernes el Señor les enseñó el santo estado del matrimonio, los casó delante de todos los testigos y hubo la primera boda en el mundo. La boda se celebró sin pecado en el huerto del Edén. El sábado existió también allí el séptimo día, antes de que el pecado fuese introducido en el planeta.
Satanás no estaba de acuerdo, no estaba contento, no estaba satisfecho con lo que el Señor había hecho. Le había construido un hogar a Adán y a Eva, los había casado para que tuviesen la bendición y para que sus hijos naciesen bajo la bendición de Dios. Tanto el matrimonio como el sábado son dos instituciones divinas que existen antes de la introducción del pecado. Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén por un periodo de tiempo semejante al periodo de tiempo que Jesús vivió en este mundo. Y cuando Adán comió del árbol de la vida y cada semana comía del árbol de la vida, eso alargaba su existencia. Y es por ello que Adán y sus descendientes, que fueron benefactores de ese árbol de la vida, pudieron vivir 969 años en el caso de Matusalén, 967 años y 930 años en el caso de Adán. Cuando el diluvio vino en esta tierra y el huerto del Edén desapareció, entonces la edad del ser humano empezó a disminuir en el planeta. A partir de allí empieza a celebrarse el sábado reconociendo a Dios como el gran creador, el gran yo soy. Adán y Eva guardaban el sábado como algo que el Señor les había obsequiado juntamente con el huerto del Edén. Cuando fueron expulsados del huerto del Edén por haber violado las reglas y las ordenanzas que Dios les había impuesto, siguieron guardando el sábado, ya que la ley de los 10 mandamientos era una ley oral en aquel entonces. El pueblo creció y surgió de repente un pueblo egipcio que ya no creía en Dios, que se había hecho pagano y llevó cautivo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se constituyó en el pueblo de Dios. Era lo mejorcito que había en aquel entonces. Pero por 430 años de cautiverio en Egipto no guardaron más la ley de Dios, porque eran esclavos. Y como esclavos tenían que obedecer las instrucciones del faraón en Egipto. Allí por 430 años el pueblo transgredió el sábado. Sin embargo, la transmisión oral existía y continuaba de padre a hijo, pero no era guardada. Cuando el pueblo de Dios empezó a clamar a Dios, especialmente las madres, las mujeres, nace el gran libertador del pueblo de Israel. Nace Moisés, nace el hombre salvado de las aguas, nace el hijo de la hija del faraón, que era hija de una egipcia, pero que la hija de la hija del faraón se sintió atraída por providencia divina y reclutó para sí y le dio la paternidad a este muchacho, quien aprendió inmediatamente a estudiar en todas las escuelas de Egipto, las mejores de la localidad, donde no podía entrar un esclavo. Pero Moisés no era un esclavo, Moisés era el hijo de la hija del faraón.
se desarrolló para ser el próximo faraón allí en Egipto. Pero allí siempre en su conciencia estaba aquello que su madre le había enseñado en la niñez. Le había enseñado que él era egipcio, que él era hebreo, que no era egipcio, y que Dios en su misericordia había permitido que él viviese en el palacio y que lo había rescatado de las aguas, porque Dios tenía un plan grande con él. Y hermanos, un día, conocemos toda la historia, Moisés, mientras vagaba por las calles de Egipto, contempla a un egipcio maltratando a un hebreo. Y eso le llegó en el corazón, le llegó al alma y mató al egipcio. No estaba tranquilo hasta que un día uno del pueblo egipcio le dijo: ¿quieres matarnos como mataste al egipcio? Y a partir de ese momento empezó la persecución y por 3 días huyó hacia un lugar donde el Señor le tenía preparado para que criara ovejas, y allí se dedicó a aprender a cuidar ovejas. Jetro, su suegro, también sacerdote de ese lugar, le orientó y le fue de gran utilidad. Se casó con una de las hijas y tuvo un hijo, y todos conocemos la historia. Luego, Dios le habla a Moisés a través de una zarza ardiente. Él contempló la zarza que ardía y no se consumía. Y la voz del cielo le decía: quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que pisas, lugar santo es. Moisés se quitó los zapatos, quiso tocar la zarza y Dios empezó a hablar con Moisés. Le dijo a Moisés que a él lo había elegido para que fuese a salvar, a rescatar, a liberar a su pueblo de Egipto. Y Faraón empezó a poner pretextos y excusas de que él era tartamudo, y Dios le dice: ¿y quién hizo al tartamudo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién es Aarón, tu hermano? Bueno, Aarón va a ser tu traductor, pero tú tienes que volver a ese lugar y decirle al faraón existente que el yo soy te ha enviado. Y le dio las instrucciones, y Moisés se preparó para el retorno a Egipto, a la liberación del pueblo. Empezó nuevamente esa caminata y llegó hasta el palacio donde estaba el rey, el monarca, y le dijo: he venido con una misión especial. He venido de parte del yo soy, y he venido porque necesitas dejar ir a mi pueblo. Y empezó la lucha entre las palabras de Moisés y la respuesta de el faraón. Mañana o pasado seguimos con la parte número 2 de la continuación de la semana de la creación y la historia de ese sábado que surgió y que antes de la introducción del pecado, y que se interrumpió cuando el pueblo de Israel, que quede claro, el sábado lo hizo Dios antes de la introducción del pecado,
y antes de que un judío por lo menos existiese, ya Dios lo había hecho. No es de propiedad de los judíos el sábado, no es propiedad de nadie, es propiedad exclusiva de Dios, y eso vamos a estudiar mañana. ¿Quieres tú seguir estudiando conmigo este hermoso episodio, historia sagrada, para ver el desenlace final? No te pierdas el segundo tema de la historia del sábado. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, a la hora que nuestros amigos miren, escuchen este video. Y permite, Señor, que esta historia pueda resultar fascinante, porque es una historia tuya, es de origen divino, y permite, oh Dios, que podamos quedar claros en la ilustración bíblica y vívida que tú nos vas a enseñar durante estos días que estudiemos la historia del sábado. Estos favores te los pedimos, y que tú despiertes en cada ser humano la necesidad y la urgencia de serte fiel a ti, aunque los cielos se deplomen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.